Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Gracias por resonar, gracias por estar aquí. In la Quech, yo soy otra tú. Yo soy Celeste Olivera, Kin 109, Luna entonada roja. Y pues es para mí un gusto, un honor que estemos aquí en esta segunda charla, en esta segunda entrega pues de esto que le hemos llamado es un pequeño grupo de estudio en donde todos estamos descubriendo y compartiendo lo que es la intersección áurea de las líneas del tiempo, que es una convergencia matemática y calendárica única e irrepetible que se va a dar el próximo 14 y 15 de octubre de este año. Entonces, pues estamos aquí para saber un poquito más de qué se trata esto, que es algo nuevo, que también junto con, pues ahora sí que estamos descubriendo nosotros como continuidad de esta investigación, pero que realmente es algo pues que no tiene precedente y que pues estamos aquí para conocer un poco más de la importancia de estas fechas, lo que encierra el mensaje, el propósito y pues aprovechar que vamos a estar eh, que estamos, ¿no? Ahorita en esta vida, en este momento, para poder darnos cuenta qué sucede, porque pues no sabemos, sabemos que es importante, pero pues no sabemos el impacto que va a tener. Lo que sí nos va a servir es para darnos cuenta de que cuando haya esos cambios que a lo mejor se puedan observar, tengamos una referencia de dónde puede venir toda esa energía o todo ese cambio o lo que sea que vaya a suceder estar conscientes de la magia. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema que se llama el calendario gregoriano y el origen del tiempo artificial. Quise empezar con el calendario gregoriano porque, pues además de que es la manera en que todo mundo nos ubicamos en el tiempo-espacio actualmente, pues también es el calendario gregoriano el que nos está dando la pauta para estas sincronías. Entonces, y vamos a ver un poco también de lo del qué significa el tiempo artificial, porque el calendario gregoriano, como ustedes saben, pues es algo que siempre estoy compartiendo y diciendo que el calendario gregoriano, que el tiempo artificial, que la frecuencia artificial del tiempo, 1260, siempre le echamos así como el calendario gregoriano, ya por favor vamos a soltarlo, a dejarlo a un lado, pero pues hasta yo misma me doy cuenta de la importancia de esta manera en que se empezó a dividir el tiempo y cómo, como les decía, pues cómo nada está separado de, ¿no? Como a final de cuentas, todo nos lleva a un origen y a darnos cuenta que todo proviene de un orden universal, que todo está en donde todo está incluido. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso también. Y bueno, pues vamos a iniciar. Les quiero recordar que estamos hoy terminando la tercera semana de nuestra segunda luna de este anillo solar, que es la luna del desafío. Entonces, pues de alguna manera, para nosotros el desafío en este periodo, pues ha sido traer este conocimiento a pues a traerlo, a conocerlo. Hoy estamos en un KIN 172, que es el humano galáctico, y que no es cierto, el humano eléctrico, aquí era donde tenía que empezar, que es el humano eléctrico, que justamente es pues la sabiduría, que es una sabiduría que se pone al servicio, que nos permite también a nosotros tomar decisiones, ¿verdad? La libre voluntad que ejercemos al estar aquí, al disponernos, al estar aquí para traer esa sabiduría y desde ahí, pues, poder tomar esas elecciones y esas decisiones que nos va abriendo justamente el abrirnos a conocimientos que pues que estaban ahí, que no les habíamos hecho
o dado la importancia a lo mejor que requería. Entonces, bueno, pues para empezar, quiero compartirles que de dónde surge un calendario, de dónde, quién dice que en qué momento empieza el año, ¿verdad? Porque el calendario nos dice, o al menos el calendario gregoriano dice, el 1 de enero empieza un año, empieza un ciclo, pero en realidad recordemos que nuestro planeta pues es una esfera y en una esfera cualquier punto donde tú te coloques pues es el inicio de un ciclo. Entonces todos los días en realidad, cualquier momento, cualquier día puede ser el inicio de un año, ¿no? Estamos en un planeta en donde al ir haciendo su rotación alrededor del Sol, pues en realidad cualquier punto puede ser el inicio. Tu fecha de cumpleaños puede ser el inicio de un ciclo, de un año. Cualquier fecha que consideremos punto de referencia, ¿verdad? Para decir, a veces decimos, hoy hace un año, eh, fui a tal lugar, hoy hace un año viajé, hoy hace un año conocí a una persona, hoy hace un año llegó mi perrito, mi gatito. Entonces quiere decir que para nosotros, pues como para todos, pues cualquier punto es un inicio en donde podemos empezar a contar los 365 días del año, ¿no? Entonces, en referencia a qué comienza un ciclo y en referencia a qué la humanidad o las primeras personas que empezaron a medir el tiempo, en referencia a qué decían, hoy inicia un ciclo, hoy se acaba, hoy estamos a la mitad, hoy en dónde estamos, ¿verdad? De este ciclo. Entonces, pues en la antigüedad, antes de que cualquier escritura o que cualquier conocimiento hubiera con respecto a esto, pues todo era un acuerdo entre las culturas. Es decir, se ponían de acuerdo para decir, en este momento vamos a tomar como inicio. Y algo que había en las culturas ancestrales era la referencia principal, era el movimiento del sol. Se podían dar cuenta que cada día en el amanecer el sol salía cada día en un punto diferente, se iba moviendo, el sol se mueve 1 grado cada día por donde sale el sol, cada día va haciendo un recorrido. Entonces, ellos se dieron cuenta porque eran observadores del cielo, de las estrellas, ¿verdad? Y a partir de ahí empezaban a darse cuenta de los movimientos y que cada determinado ciclo aparecían ciertas estrellas en el horizonte o en el cielo, o en fin, empezaron a tomar como referencia pues lo que para ellos veían, ¿no? El sol, las estrellas, la luna, cómo iba cambiando sus fases. Entonces, la principal referencia era ese movimiento diario del sol. Y se podían dar cuenta que había un momento en el año que una vez que el sol iba haciendo ese recorrido, había un momento en el que el sol se detenía. Y a ese momento en el que el sol se detiene se le llama solsticio, que es ese momento justo cuando el sol llega, termina ese recorrido, se detiene y después empieza a hacer ese recorrido paso a paso otra vez a su otro lado, ¿no? Al otro extremo, al otro inicio. Entonces empezaron a darse cuenta y a tomar que decían, bueno, si aquí hizo todo el sol, todo un recorrido y se paró y además lo podían empezar a relacionar, ¿verdad? Con los ciclos del tiempo, que si era con las estaciones más bien del año. Entonces dijeron, aquí pues se acaba un ciclo. ¿Por qué? Pues porque aquí se detiene y otra vez empieza un recorrido de regreso. Entonces empezaron a darse cuenta de esos ciclos y se dieron cuenta que había un solsticio y después había otro
que era en el caso del norte, el solsticio de invierno, y que después había el solsticio de, otro solsticio en el sur, y que también había momentos en que el sol y en el que el sol estaba en igualdad, ¿verdad? Que son los equinoccios, cuando el sol está en el punto medio en el ecuador, que son los equinoccios. Entonces se dieron cuenta que había cuatro momentos en el planeta donde se veían estos cambios de ciclo y que pues son también las estaciones del año, ¿verdad? Que son las cuatro estaciones principales y se daban cuenta cómo el sol marcaba de alguna manera estos inicios, estos ciclos que podían ser cuatro, pero que también había un ciclo mayor que para cuando ese sol llegaba a un punto donde se detenía, para que volviera a ser todo su recorrido, ahí se cumplía un ciclo de un año, que eran los 365 días. Entonces, esa fue la primera referencia para el hombre de que había en la Tierra ciclos, ¿verdad? Que había un recorrido que cada año se cumplía. Y entonces, pues esa es la medida, ¿no? Ese es el punto de referencia. Y a partir de ahí, pues hay se hicieron diferentes calendarios, porque existe el calendario lunar, existe el calendario astrológico que se basa, que empieza en marzo, y existen nuestras culturas ancestrales tenían muchos calendarios, porque cada uno dependía a veces del planeta o de la estrella que se veía, diferentes ciclos, y, y relacionaban eventos, no solamente del clima y de todo, sino que ciertos eventos que sucedían cada que se cumplían estos ciclos, dependiendo el planeta, la estrella, la constelación o lo que fuera. Entonces podemos decir que en realidad la base para cualquier medida de tiempo, pues sí está, desde un principio tenía que ver con las estrellas, con la conexión y con lo que había arriba, que no se conocía realmente nada, pero empezaron a darse cuenta que ahí en las estrellas, en el movimiento del sol, podían hacer esta cuenta y empezar a conocer las épocas del año para cosechar, para guardarse, para sembrar, cuando crecía el río, cuando era la lluvia, cuando era todos estos ciclos, ¿ok? La semana pasada, solo como pequeño repaso, pues vimos la parte de la proporción áurea o la proporción divina, la secuencia matemática de Fibonacci, que también es la medida, es el número que nos está marcando todas estas sincronías. Entonces, nada más como recordatorio, saber que esta proporción matemática, que es el número pi, que representa 1.618033, este número que es esta proporción divina que está presente en todas las formas de vida y que marca justamente esta evolución en donde todo este número tiene que ver con toda la creación, y que este número pues es el que nos está marcando todas estas sincronías, y a partir de esta proporción áurea o divina, pues es que estamos pudiendo leer todas las sincronías que se están dando para esta fecha del 15 de octubre y que nos abre toda esta ventana de oportunidad. Entonces, como les decía, continuando con lo del calendario, el 14 y 15 de octubre ocurre esta alineación de sistemas calendáricos distinguida por su elegancia y su importancia histórica, que fue denominada la intersección áurea de las líneas del tiempo. La primera y principal sincronía de este 15 de octubre es que
justamente ese día se cumplen 443 años de la implementación del calendario gregoriano. Yo les platicaba también la clase pasada que el calendario gregoriano empezó, empezó su cuenta el 15 de octubre de 1582. Un día antes fue el 4 de octubre de la cuenta que se llevaba antes del calendario juliano, y ahí hubo un ajuste y dijeron a partir de mañana ya no va a ser el 5, va a ser el 15. Y estos 10 días quedaron flotando, fue un ajuste que se hizo. Entonces, la cuenta de los días entre el 10 de octubre de 1582 al 10 de octubre del 2025 dan un total de 161,803 días, que justamente es el fractal del número pi que estamos diciendo que es el que nos está marcando y dando pauta para darnos cuenta de esta alineación que se da. Y esta es nuestro principal punto de referencia. Ese número pi, esa proporción áurea, de alguna manera va a estar presente de diferentes maneras en esta convergencia. Y esta es la principal, que del calendario gregoriano, ese día se cumplen 443 años y el número de días es ese fractal del número pi. Pero bueno, antes del calendario gregoriano, aquí les estoy comentando que antes había el calendario juliano. Y antes del juliano también, pues, ¿qué había? O sea, el calendario gregoriano empezó en 1582, pero entonces, antes en la historia, ¿qué había? Antes del gregoriano, pues ahora sí que cómo llevaban el tiempo, quién dijo que cómo era, si aquí hubo una reestructuración, pues de dónde viene también y de dónde surge todo este sistema para medir del tiempo, y que eso es lo que vamos a platicar. Yo les he comentado que el calendario gregoriano pues es el sistema que sostiene la frecuencia del tiempo artificial, el 1260. 12 por los 12 meses que tiene el año gregoriano, y el 60 porque representa los minutos, las horas del calendario, perdón, del reloj mecánico. Entonces, esta manera de seguir el tiempo, esta matriz, que también le decimos matrix, pero bueno, matriz es lo mismo, es una manera en que se ha ordenado los días del año para ordenarnos a nosotros como humanidad, para poder seguir, para llegar a este acuerdo. Como decíamos antes, el acuerdo era que se iba a tomar de referencia el solsticio, el equinoccio, ese era el acuerdo para tomar, para hacer sus sistemas de medición del tiempo. Aquí, pues yo creo que nadie nos tomaron en cuenta, se impuso el calendario gregoriano en ese año, pero finalmente pues es una matriz, un programa para gobernar de alguna manera pues a la humanidad, para que todos estuviéramos de acuerdo en cuándo era qué día y cuándo se tenían que hacer ciertas cosas. Y el calendario gregoriano pues en realidad fue creado para cobrar calenda, significa eso, el cobro de impuestos. Entonces, su principal objetivo pues era la recuperación de lana, el cobro de impuestos. Entonces, bueno, pero como les digo, antes del calendario gregoriano que había, ¿no? Si bien las culturas ancestrales se regían por estos momentos de los equinoccios, de los solsticios, de la comunicación o de lo que marcaban los ciclos en el cielo, en donde se perdió, ¿verdad?, esta comunicación, porque justo lo que decimos es de que el tiempo artificial, el calendario gregoriano, nos desconectó y nos desconecta de la comunicación y de la elegancia que es seguir el tiempo natural, que es seguir
los ciclos de la Tierra, los solsticios, los equinoccios, las lunas, los eclipses, todo eso que nuestros antepasados seguían y desde ahí creaban sus modelos para continuar, para seguir y para contar los días, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se perdió esta conexión? Si el origen de todo era eso natural, y ahora decimos que el calendario gregoriano pues no nos conecta con nada y que es lo que nos mantiene también en esta frecuencia del materialismo y de todo este tema desprendido de los ciclos naturales de la Tierra. Entonces vamos a ver un poquito la historia justamente de cómo llegamos a esta cuenta y en referencia a qué también, pues ellos se hacían estas distribuciones. Bueno, el calendario gregoriano ya fue resultado, antes que nada, lo primero que existió, el primer sistema para dividir el tiempo fue el calendario romano. El calendario romano fue instaurado por Rómulo y Remo, que no sé si conocen, también hay una historia ahí de Rómulo y Remo, que fueron dos niños que los amamantó una loba, y bueno, Rómulo fue el primer fundador de Roma, su hermano Remo murió, él es fundador de Roma, y él es la primera persona, pues Roma era apenas una civilización que se estaba formando, que estaba creciendo. Entonces, pues empieza a hacer este conteo de los días a partir de Rómulo, que fue el primer fundador de Roma. El calendario, primero que nada, fue hecho, como les decía, para las calendas. Las calendas eran los fines con los que se manejaban era para fines políticos, como pagos a la servidumbre, para el cobro de impuestos. Y pues estas calendas en realidad se hacían los ajustes de acuerdo a la política y a lo que les convenía. O sea, no era algo fijo, sino que de acuerdo a lo que le convenía al imperio, pues se iban moviendo, ¿no? Pero bueno, las calendas tenían como particularidad que eran la calenda, que era el pago de los impuestos, eran el primer día de cada mes y que este primer día debía de coincidir con la luna nueva. Uh-huh. Entonces ahí, pues, de alguna manera, pues, tomaban como referencia que el día que había luna llena, cuando la población volteaba al cielo y no había luna, decían, ya nos fregamos, nos toca pagar. Uh-huh. Entonces, en realidad, pues ese calendario, esa era su función, el cumplimiento de las obligaciones que tenía que ver con el dinero. Sin embargo, este calendario romano originalmente seguía un ciclo lunar, estaba dividido en 10 meses, que eran como 10 lunas, y después otras 2 lunas o 2 meses se tomaban como de purificación, como de transición, que era en el invierno. Y realmente estos meses empezaban, o este calendario empezaba en el equinoccio de primavera. Se tomaba como referencia su inicio, era la primavera, y estos 10 meses, los nombres de los meses, unos estaban relacionados con algunas deidades y otros eran de acuerdo al consecutivo. Septiembre era 7, octubre era 8, noviembre era 9 y diciembre era el mes 10, que era hasta donde llegaba. Ahí sí coincidían. Entonces ahí había cierta congruencia, empezaba a tomarse como la primavera, y en el último periodo, que era el invierno, pues también se consideraba como este periodo de resguardo y de todo, que sabemos que es en el invierno cuando todos de alguna manera estamos ya descansando, ya se cumplió un ciclo y bueno.
Pero después este calendario romano, en el año 153 antes de Cristo, cambió de ser un ciclo lunar a tomarse como un ciclo solar. Y entonces, como el ciclo solar era más largo, ¿verdad? Era de los 365 días. Aquí era un calendario lunar y nada más tomaba 10, como 12, bueno, le hacía falta ahí como tiempo de alguna manera, ¿no? Entonces, al ajustarse después al ciclo solar, entonces ya fue cuando se recorrió al invierno, al solsticio de invierno, el momento en el que se determinaba que se terminaba un ciclo y empezaba otro. Entonces ahí fue cuando se tomó en cuenta el invierno como el final del año. Y con el invierno, pues, que diciembre fuera como el último año y enero el principio. Y ahí fue con ese aumento de tiempo que nada más se recorrieron algunos nombres de los meses y por eso es que diciembre ya no fue el mes 10, ahora es el mes 12, porque ya después dijeron, pues así nomás los recorremos, o sea, ni siquiera se tomaron la molestia de que coincidiera o de que a ver si cómo va a quedar el nombre, así tal cual, nomás metieron dos y se recorrieron los nombres. Entonces, ¿cuándo se celebra el fin del año y el inicio de un ciclo? Pues en el solsticio de invierno, que es el 20 o 21 de diciembre. Y entonces, ¿por qué celebramos Año Nuevo el 31 o el inicio del año el 1 de enero? Pues fíjense que también es un tema meramente romano por el cual lo hacemos de esa forma, porque en ese entonces los romanos, ya que celebraban el 21 de diciembre el solsticio de invierno y era la gran fiesta, después se agarraban 12 días de fiesta, los bacanales que le llamaban. Entonces los romanos se la pasaban de pachanga, borrachos, no trabajaban durante 12 días y ya después de eso decían, ahora sí ya, vamos a ponernos a chambear. Y entonces dijeron, en ese momento empieza el año, que fue el primero de enero. Pero en realidad, el ciclo es en el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Los otros días solamente se tomaron como parte del fin de año porque a estos señores se les ocurría hacer su fiesta en grande y ya hasta que terminaban de festejar, entonces sí, que inicie el año. Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, pues lo incongruente, ¿verdad? De alguna manera que era, porque si bien estábamos bien hasta donde se celebraba el equinoccio, pero pues ya después dijeron que había que había que festejar. Y entonces en realidad estamos celebrando el equinoccio o el inicio del ciclo. Cuando celebramos el 31 de diciembre, estamos celebrando un cierre de ciclo que ya pasó hace 12 días, ¿no? Con el equinoccio de invierno en el 21 de diciembre. Bueno, después llegó el calendario juliano. Después del calendario romano llegó el calendario juliano, que ese fue implementado por el emperador Julio César y que entró en vigor en el año 45 antes de Cristo. Este calendario pues también llevaba este ciclo solar y tomaba también como referencia ese solsticio de invierno. Ahí sí ya dijeron, en el solsticio de invierno se termina el año, pero bueno, ya las fiestas y el hecho de que había toda esta pachanga para los romanos, o sea, ya se quedó el año que iniciaba en enero, pero finalmente sí se tomaba como el ciclo lunar perdón, el ciclo solar como referencia y el solsticio de invierno como el término del ciclo anual. Este calendario juliano fue el que predominó la mayor parte del tiempo hasta que, pues fíjense, son casi
1600 años, porque si este calendario juliano inició el 45 antes de Cristo, y bueno, Roma, como ustedes saben, pues Roma fue un imperio que se extendió, ¿verdad? Que quiso dominar prácticamente todo el mundo y obviamente, pues al ir creciendo este imperio, pues tenían que cobrar y tenían que mantener a todos los soldados y todo, entonces iban implementando, obviamente, así como se iban extendiendo, pues también este, iban imponiendo esta manera de seguir el tiempo, ¿no? Entonces, donde había otra manera de ajustarse al tiempo, pues tenían que entrarle al calendario de los romanos, porque pues eso era la manera en que se guiaban pues para todo, ¿no? Para los pagos y para todo lo que tenía que ser. Entonces, después del calendario juliano, que estuvo vigente, como les comentaba al principio, hasta el 4 de octubre de 1582. Ahí fue cuando entra en vigor el calendario gregoriano, que este calendario fue eh, 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 llevado al, bueno, ¿cómo se dice? Se me fue ahorita la palabra. Bueno, fue hecho por el Papa Gregorio III. No es cierto, Gregorio XIII. Él fue el que implementó, ya me acordé, él fue el que implementó este calendario, que fue como ajuste, porque el calendario juliano, el calendario romano, pues no eran exactos. Después se descubrió que la vuelta al sol no eran los 365 días exactos, que son 364 punto y algo. Siempre se había tenido esta forma de alguna manera de querer pensar que no eran los días totalmente exactos. Y en ese desfase, pues decían que sobraban 10 días que ya se habían tomado, que eran los que se quitaron, o más bien los que se aumentaron después del calendario juliano, porque había ese desfase de tiempo. Entonces, del 4 de octubre al otro día amanecieron y dijeron, a partir de ahora es el 15 de octubre. Fueron 10 días que llegaron a ajustar para poder, de alguna manera, según esto, continuar con el tiempo. Sin embargo, también tenía que ver mucho con pues con el calendario litúrgico, ¿no? Tenía que ver mucho la iglesia y entonces la iglesia dijo, sí, pero a mí me interesa que la Pascua caiga en primavera. ¿Por qué? Pues porque todas las fechas que tienen que ver con la religión, pues tenían que también ajustarse a, a las fechas, ¿no? Entonces, bueno, sí tenía que ver, sí tenía que ver mucho las fechas de la iglesia, que tenía que caer en primavera, pero finalmente también el fin de año se quedó como en diciembre y bueno, todo lo que ya sabemos, pero sí, el calendario gregoriano, pues también de alguna manera se ajustó, pero se ajustó también a los intereses de la iglesia. Entonces, el calendario gregoriano, pues como les digo, es, es esta matriz que nos está gobernando, pero que viene de un montón de cosas que aunque si bien el origen y de alguna manera sí tenía conexión, que si el solsticio, que si esto, que si lo otro, pero después se fueron modificando diferentes cosas pues que sí, nos desconectaron de los eventos importantes, ¿no? De festejar realmente, por ejemplo, el fin de año en el solsticio, que sea ese día, o ciertos eventos que quedaron fuera para poder ajustar estas fechas que tenían que ver con todo menos con los ciclos de la naturaleza. Era para cobrar, era para ajustar, era para quedar bien con la iglesia, era para gobernar y ver que todo saliera como ellos querían, pero
pues de alguna manera no tenía ya mucho o nada que ver con los ciclos naturales de la Tierra. Y por eso es que tanto insistimos, ¿verdad?, en que pues el calendario gregoriano, cuando lo seguimos, pues no nos conecta nada, ya ni siquiera los nombres de los meses, que ya ni siquiera coinciden. Ahora los nombres de los días, pues sabemos que están relacionados con los planetas, pero mucha gente ni siquiera lo sabe, no sabe eso. Entonces, lunes, martes, miércoles es cualquier día, no significa nada, no nos conecta nada. Y ahí es donde se genera como esta desconexión, ¿no? Donde seguimos los días y donde el calendario en realidad lo único que nos sirve es para ponernos de acuerdo en una fecha y para saber cuándo es quincena, cuándo son vacaciones, cuándo puedo descansar, cuándo me toca hacer el pago. Ese es el propósito realmente del calendario, y que no nos recuerda pues prácticamente ninguna fecha, o no nos conecta con algo importante en el sentido de la naturaleza. Entonces, bueno, como les decía, la importancia del calendario gregoriano en este momento es porque el 21 de diciembre del 2012 es cuando es esa fecha conocida como la profecía maya del fin del mundo, que obviamente pues es una fecha gregoriana. O sea, ahí está la importancia, y ahí es donde les digo que aún con todo y esas cosas raras que fueron creando el tiempo que ahora nos rige, aún así no queda por fuera la magia de las profecías, de las sincronías, del tiempo, del orden universal. Y el 21 de diciembre fue un número que fue una profecía descubierta aquí les puse la ilustración de esto que se descubrió, donde de aquí fue donde se determinó esa fecha del 21 de diciembre del 2012, que a la vez esa fecha coincide con el cierre o el término del Bactún 13 de la cuenta ancestral. Yo les hablé un poquito de que íbamos a ver lo de la cuenta de los 13 Bactunes, porque es lo que nos va a unir al tiempo maya ancestral. Entonces, ese 21 de diciembre se cumplen esos 13 Bactunes, que justamente también coincide con que en ese momento, en esa fecha, pues era el gran cambio de las eras. Los mayas profetizaron a través de sus conocimientos y de todos sus cálculos matemáticos y astronómicos y todo, que en esa fecha pues había un gran cambio. Para muchos fue como esa profecía de los mayas de que se iba a acabar el mundo, y sí, se acabó el mundo, se acabó el tiempo como lo conocíamos, era un cambio, y a partir de esa fecha se iba a empezar a movilizar la energía de una manera diferente, porque era como ese término de esa noche galáctica que también se le llama. Era ya, empezaba el amanecer galáctico, y con eso pues un despertar en la conciencia de toda la humanidad. Ese 21 de diciembre del 2012 hubo una alineación galáctica muy importante, que se alineó la Tierra, el Sol, con el centro de la galaxia, un punto en el centro de la Vía Láctea, que es como el ombligo. En ese momento, en esa fecha, hubo esa alineación galáctica también muy importante, que no es común, y que en ese momento se dio ese 21 de diciembre, que fue el solsticio de invierno, y que además ocurrió a las 12:12. Entonces, así como que acuérdense que aquí las sincronías nos las dan los números, y nos las dan todas estas convergencias de números tan importantes.
Entonces, ese 21 de diciembre, el solsticio de invierno, que fue a las 12:12, fue también cuando se hizo esta alineación galáctica tan importante, y a partir de esa fecha y de ese evento, pues se empezó a marcar, justamente fue un umbral evolutivo de 13 años. A partir de ese 21 de diciembre del 2012, empezamos una cuenta, de ahí como que fue el punto cero, fue el cierre del ciclo, como les decía, de una cuenta, se terminó esa parte e inicia otra, y que es este umbral que se está haciendo de 13 años después del 2012, como yo les platicaba, ahorita estamos en el año 13. Entonces, de ahí viene también toda esta sincronía y esta magia que se está revelando. Pues es este punto de enlace y de referencia para lo que se viene en octubre del 2025. Y todas estos números, pues estas fechas, son fechas del calendario gregoriano, que si el calendario gregoriano no hubiera sufrido todas esas modificaciones y se le hubieran quitado o aumentado los días, y así como es de irregular y de desarmonioso, porque es una cuenta irregular y todo lo que quieran, aún así nos está mostrando esta alineación de tiempo y estas matemáticas perfectas, eh, pues que sí hay esta convergencia, ¿no? Esta unificación en toda la información de las líneas del tiempo. Lo que yo les platicaba, que este evento del 21 de diciembre fue el cierre de los 13 bactunes de la cuenta maya ancestral. Este es el mapa de los 13 bactunes que vamos a ver en nuestra siguiente clase, donde ya vamos a ver lo que es la cuenta maya ancestral y la cuenta galáctica, para ver las sincronías y los números que nos marcan estos calendarios. Pero lo que quiero aquí que vean es de esta imagen, que la otra vez no les pude mostrar así como en grande, pues que esta imagen muestra un periodo en la historia que empezó en el año 3113 antes de Cristo, o sea, mucho antes que cualquier sistema de calendarios existiera, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el año 43 antes de Cristo y bueno, todo así, pero en realidad esta cuenta que es la cuenta maya ancestral, en realidad es un ciclo de tiempo que empezó en el año 3113 antes de Cristo, y que cada uno de estos ciclos, que son 13, por eso son los 13 bactunes, cada una de estas columnas marca un bactún, y un bactún es más o menos, son 400 años cada uno. Entonces, este ciclo histórico, en el último, así que el último punto es el 21 de diciembre del 2012. Y ahí es donde justamente pues está esta sincronía maravillosa, porque es esa profecía que se cumple, y ese punto de referencia que ahora, 13 años, casi 13 años después, nos está dando esta oportunidad, esta ventana de alineación para poder encontrar esta sincronía entre todos los tiempos, y de que aquí nos confirma que en realidad nunca nada está errado, porque tarde o temprano el orden del universo se va a hacer cargo de ponerlo en orden y de alinearnos y darnos cuenta que todo ha sido perfecto, que parte de toda esta evolución en la manera de conectar y de seguir el tiempo, pues ha sido un aprendizaje, una manera, nos ha traído un proceso evolutivo necesario en la historia, que cuando veamos un poquito más a detalle este mapa de los 13 bactunes, pues nos vamos a dar cuenta cómo el periodo de evolución de la humanidad
pues siempre ha sido en el momento y de la manera que corresponda, y que justo al término de estos 13 Bactunes en el 2012 era cuando la humanidad estaba lista para dar ese salto evolutivo a esa nueva era, porque también ya había alcanzado su punto máximo de desconexión. Es decir, llegó la humanidad al punto en el que estamos en el precipicio en donde si sigues para adelante como estás, pues lo único que podemos alcanzar va a ser la destrucción total, porque terminamos con todos los recursos y digamos que siguiendo esta trayectoria y de lo que el calendario y la cuenta de la manera de seguir el tiempo como la única manera de vivir, y donde el tiempo es dinero, que justamente es la frecuencia artificial, en esa desconexión de la naturaleza y en donde entendíamos sí, entendíamos que todo lo que se podía lograr era a través de la explotación de los recursos naturales y de la generación de dinero, que era la única manera en que podíamos vivir y habitar la tierra, pues justamente se cerraba ese ciclo para poder empezar una nueva historia en reconocimiento con la importancia de regresar a los ciclos naturales, a reconectarnos con la tierra y a ver el tiempo de otra manera, a conocer realmente lo que era el tiempo y que viene a través pues de seguir otros sistemas calendáricos, que ya no es necesariamente el gregoriano. Podemos ocuparlo y con el entendimiento de que nos sirve para organizar ciertos aspectos de la vida, pero para poder evolucionar como humanidad, como persona, pues el calendario gregoriano no me ayuda en nada. No es su función, o sea, no te va a ayudar porque no es su función. Para eso tenemos el sincronario de las 13 lunas, el sol Maya galáctico, tenemos otros sistemas calendáricos, está el calendario astrológico que inicia el 21 de marzo también con la entrada de Aries y que es el equinoccio de primavera. Existe también el calendario Atlante, que empieza el 4 de agosto también, y que también tiene su manera de distribuir los meses y los días. Y existen muchas otras cuentas también que nos permiten hacer este recorrido anual, pero conectando con la naturaleza y con una evolución, que es lo que hace el Solkin, ¿verdad? Y el sincronario, que nos van marcando cada día un movimiento de evolución, una información para poder crecer, para poder evolucionar. Creo que ya es, bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Hasta aquí es la presentación que les tenía hecha. Entonces, pues la importancia del calendario gregoriano, ¿verdad? En este punto de la historia, que es de alguna manera el que nos marca los números eh, tan mágicos que representa esta alineación de tiempo. Y también, como yo les decía, ver el origen de el tiempo artificial, ¿no? Porque nos podemos dar cuenta cómo fue creado todo este sistema que nos rige ahora y que lo vemos como que si no existiera otra manera de seguir el tiempo. Claro, pues hace más de 1600 años que lo seguimos y que lo conocemos, pues para nosotros no existe otra manera. Y de pronto cuando hablamos del sincronario decimos, ¿cómo que va a empezar el año en julio si empieza en enero? Pues ya vieron que ni en enero, que ni siquiera es en enero. Y eso es justamente, ¿no? Lo que se trata de hacer, lo que tratamos de hacer, y lo que esta, y lo que esta sincronía en el tiempo nos está marcando, que las cuentas ancestrales están llegando a un punto en el que convergen con esta manera de seguir el tiempo, como para decirnos, yo creo que aquí el mensaje también es
darnos cuenta que nada está separado y que podemos elegir justamente con esa conciencia cómo queremos ahora vivir el tiempo, ¿no? A partir de qué medida, y de que podemos encontrar una evolución conectando desde otras maneras de contar los días, de seguir el tiempo, de alinearnos con sus frecuencias, con sus energías, eh, siguiendo las fases de la luna, siguiendo los ciclos de las estaciones, que era la manera en que nuestros ancestros realmente vivían y vivían en armonía también, porque bueno, pues el calendario gregoriano pues es el modelo que actualmente se utiliza de manera oficial en todo el mundo, y desde 1582 que se empezó a esparcir, todavía había lugares hasta hace muy poco que seguían la cuenta juliana, pero tanto ha sido este virus del calendario gregoriano a partir del mundo, porque obviamente el sistema capitalista también lo adoptó para todo. Por ejemplo, Turquía cambió al calendario gregoriano solo para fines fiscales, su calendario del calendario juliano al gregoriano, en el año de 1917, o sea, no tiene mucho. Y Grecia lo cambió en 1923, o sea, así como que dijeron, pues es que, Gracias. pues, así como que mejor pues, ¿por qué? Por temas fiscales, a final de cuentas, todo por poder seguir el tema del dinero, tuvieron que de alguna manera también soltar su sistema calendárico, cualquiera que fuera. Entonces, eh, imagínense el impacto que tiene en nosotros el calendario gregoriano, y de alguna manera, como les decía, para seguir el nuevo tiempo hay que ajustarnos a las nuevas maneras de vivirlo, de seguir el tiempo, y ahí es la invitación a conectar con el sincronario y con otras maneras de contar, de contar los días. Así que bueno, Tere, algo que por ahí querías compartir algo, adelante, Tere. Sí, bueno, yo realmente estoy asombrada, impactada con la presentación y todos estos conocimientos, que no así como resumido. Y por otro lado, más allá de que el calendario gregoriano haya sido implementado, me asombra tanto la sincronía de los días de los 16, de los días de la cantidad de días de 161.000, que justo es ahora. Entonces, más allá que sea como una especulación que la han hecho en su origen, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde? Porque ahora se está, como que está haciendo una demostración que no era tan aleatorio, no sé. A mí no encuentro palabras para manifestar el asombro, ¿verdad? Entonces, es como para verlo, tenerlo, analizarlo. Y por otro lado, Alejandra Casado, con la lógica global convergente, que habla mucho también de estos 10 días y todo eso, ella tiene un sistema calendario de 22 vueltas de 16 días, dejando los 13 días de fin de año como libres, digamos. Bueno, no lo sé explicar, pero ellos tienen ese tipo de cuenta con el noroeste, con el suroeste, en fin, hay otra forma de contar, y como para, también yo no lo sigo, pero cuando escucho alguna charla que me parece muy interesante, porque ella establece mucha sincronía, uno se da cuenta que como que está todo escrito, nada más que como ahora, por ejemplo, hablamos de estos calendarios, pero en esta sincronía que yo no la tenía en cuenta, porque yo creía que ahora es como que se equiparaban los días, no, ellos ya están perdidos, pero no sé si perdido. Impactadísima, gracias Celeste, muchas gracias, porque no hubiera sabido todo lo que has mostrado y has presentado de no ser por vos. Estoy
Estoy conmocionada. Gracias, Gracias. Teri. Gracias. Sí, pues es que sí, esta señora Alejandra Casado tiene lo que es la calendaria, que también es un sistema de seguir los días, el tiempo, y está bien, y está basado en el calendario gregoriano. Entonces, aquí lo importante es poder ver esa parte más holística de seguir el tiempo, ¿no? De no quedarnos en un sistema que solo fue creado y cumple el propósito del dinero, de manejar el dinero. Y entonces en esta búsqueda de reconexión con la naturaleza y con sus ciclos naturales y con la galaxia, con los planetas y todo, es como vamos encontrando también esas sincronías y otras maneras de poder encontrar eh, eh, pues mensajes, sincronías, energías y encontrarle ese otro sentido a los días y a las fechas y a todo, ¿no? Los números, que a final de cuentas, los números son los que nos están hablando y estamos cambiando ese pensamiento materialista en que uno es uno, dos es dos, tres es tres y nada más, por un conocimiento en donde el uno, pues sí es uno, pero también representa una fuerza, una cualidad, o sea, cualidades de los números que era lo que, pues que al calendario gregoriano ni a ningún otro le importaba porque pues era creado para otros fines. O sea, está bien, fue creado para eso y está perfecto. Pero en este despertar de conciencia que ahora la humanidad ya está lista para hacer, necesitamos otra manera de conectarnos con el tiempo, ¿no? Y ahí está. Entonces, pues eso, chicos. Y también está, así como vos en el Tolkien, que me parece que lo sigo y me encanta, porque es como ponerte a ver cuál va a ser el propósito del día, cómo lo sigues y demás. Está un calendario religioso, no sé si decir religioso, pero bueno, de los arcángeles, con que cada día es una energía, el domingo la azul, el lunes la amarilla, y con cada día con un propósito, que también que también es otra forma, y también es que para que no sea un día como un día numérico y un día solo número y solo interés. Así que bueno, en este camino está muy lindo. Gracias, Celeste. De mi parte, te agradezco infinitamente. Gracias, Tere, gracias. Pues bien, ¿alguien más que quiera compartir algo, su opinión sobre esta información, si les ha quedado claro, qué es lo que opinan, algo que quieran compartir, añadir? Sí, Celeste, pues yo también comparto igual que Tere, la verdad, un excelente trabajo, también todas estas sincronías y toda la información, pues muy relevante, muy sorprendente, y agradecerte el tiempo que nos has dedicado para compartir esta información tan valiosa y la manera tan linda que la compartes, tan clara, que son temas complejos, que si me haces examen ahorita de qué dije, a lo mejor no lo puedo repetir, pero lo entendí claramente y muchas gracias de mi parte. Gracias, Aide. No, pues un gusto. Y vuelvo a repetir y reitero que gracias a la iniciativa de conocer esta información por parte de las portadoras de ese día del 15 de octubre, que es maravilloso. Este, bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo al respecto? Yo de la información que tengo, pues creo que ya es lo que tenía para hoy. Eh, Celeste, yo querría imprimir esa lámina tan importante, porque es una cosa, un trabajo tan valioso y tan esclarecedor. La última donde vos, los tres, Sí, les voy eh, a pasar un PDF para que impriman, porque de hecho sí, para nuestra siguiente clase donde vamos a ver un poquito más esto de los 13 bactunes, y después que pues, acá en la imagen uno los ve, pero es como para poderlo imprimir en grande, poder leerlo bien y bueno, como incorporarlo, digamos, ¿no? claro, Bueno, sí, gracias. sí, se las voy a pasar para que lo impriman y de preferencia que lo tengan por ahí disponible para nuestra siguiente clase, que nuestra siguiente reunión, si se hace igual el próximo viernes, pues va a ser también el último día de esta luna lunar.
Entonces, por ahí está interesante que también, como todo, son sincronías, nadie se puso de acuerdo para que fueran en estas fechas. Entonces, pues como les decía, en esta luna del desafío, pues estamos poniéndonos como ese desafío de abrirnos a este conocimiento, a esto que ni yo sabía. La verdad es que les confieso que esto ha sido una investigación que, que me he permitido hacer y que trato de compartirles de una manera pues muy clara y muy sencilla porque hay mucha información. Digo, nos podemos ir tan profundo como, uff, pero bueno, es como poder entender lo más importante para de ahí dejarnos sorprender justo por estas sincronías, ¿no? Eh, Así que si la próxima clase la hacemos igual la próxima semana, va a ser como el término, el día 28 de esta luna del desafío, donde vamos a hablar pues justamente ya de la cuenta maya eh, ancestral y pues de las sincronías que hay ahora con la cuenta galáctica y que finalmente pues es lo que también está así como esta oportunidad de alinearnos con todas estas profecías y con este conocimiento para esto nuevo, para este nuevo ciclo que estamos viviendo justamente de la post-historia, porque estos 13 Bactunes son la historia y el 21 de diciembre se acabó. Y entonces ahorita ya estamos en la post-historia, ya es algo nuevo, estamos creando justamente lo que se va a desarrollar en nuestra siguiente etapa, ¿no? Justamente eh, Yo la evolutiva. verdad que me considero una privilegiada de tener al alcance este conocimiento que no es una cosa que la gente lo tenga presente, lo sepa, nada. Están en otro mundo, en otro... Así que bueno, me siento feliz, la verdad. Y te agradezco infinitamente porque se nota que es un trabajo muy elaborado, profundo y no es una cosa así. Si yo me pongo a investigar, no sé si lo podría hacer, así que te agradezco de todo corazón, Gracias, de Teres. formar Sí, parte de la todos, alegría. todos podemos aprender, pero bueno, qué bueno y gracias por permitirme ser la que les transmita. Pues si no tenemos otra cosa que hablar, si quieres paramos la grabación. Mi querida Aide, muchas gracias, gracias, gracias. Nos vemos en nuestra próxima reunión. In la Quech, yo soy otra tú. Gracias.